Bienvenidos a Datos Galénicos. Hoy vamos a hablar sobre el hipotiroidismo resistente, una condición poco frecuente, pero que desde un punto de vista fisiopatológico es muy interesante. En cuanto a la introducción, pues este pertenece a un síndrome de resistencia a la hormona tiroidea y esto pertenece al síndrome de alteración de la sensibilidad a la hormona tiroidea. Quiere decir que hay una reducción en la capacidad de respuesta de los tejidos diana, ya sea a nivel central, en la glándula pituitaria o la hipófisis, en la glándula pituitaria o a nivel del hipotálamo o a los tejidos periféricos a la hormona tiroidea. Es un trastorno muy raro, por lo general es de herencia autosómica dominante o recesiva y afecta a uno de cada 40.000 a 50.000 nacidos vivos. Se caracteriza por niveles elevados de T3 o T4 libre dependiendo del receptor mutado y una TSH normal o levemente elevada. Y la principal causa es una mutación del receptor de la hormona tiroidea beta que está presente en el 85% de los casos. En cuanto al eje hipotálamo hipófisis tiroides, pues este eje pues, comienza en el hipotálamo con la liberación de la hormona liberadora tirotropina que va a estimular a la hipófisis para liberar la hormona estimulante del tiroides y esta va a actuar sobre la glándula tiroides para liberar las hormonas tiroideas T3 y T4 y esta va a su vez ejercer su acción en los receptores de hormona tiroidea a nivel periférico y a nivel central. Sin embargo, cuando está mutado los receptores de hormona tiroidea, ya sea el receptor beta o el receptor alfa, se va a producir esta condición clínica en la mayoría de los pacientes. Asimismo, tampoco hay una regulación negativa o positiva del eje, dado que pues, los receptores también están a nivel central y no se puede pues, generar la homeostasis de las hormonas tiroideas. Hay que recordar que pues, este eje participa en el crecimiento óseo, en la diferenciación de tejidos, en el desarrollo cerebral, homeostasis cardiovascular y en el metabolismo de glucolípidos, lo que se puede haber alterado por la mutación de los receptores a nivel periférico o a nivel central. Es muy importante tener en cuenta dónde se sintetiza el receptor, dónde está la mutación y cuáles van a ser los órganos donde se expresa ese receptor, según eso, para entender cuáles son los síntomas que va a presentar el paciente. Entonces, a partir de la síntesis, pues en el cromosoma 3 se va a estar, está el gen TRHB que va a sintetizar el receptor de la hormona tiroidea beta 1, el cual va a estar expresado en cerebro, hígado y riñones. En ese mismo cromosoma se va a expresar, se va a generar el gen de la hormona beta 2, donde que va a estar expresado más que todo a nivel central, en la hipófisis, en el oído interno, específicamente en la cóclea y en la retina. En el cromosoma 17 está el gen TRHA, que va a generar el receptor de la hormona tiroidea alfa 1, que va a estar expresado en el hueso, músculo esquelético y cardíaco y en el tracto gastrointestinal, y el TR alfa 2, que está expresado en todo el cuerpo. Sin embargo, a pesar de estar expresado en todo el cuerpo, no tiene la capacidad de los otros receptores de unir a la T3. En cuanto a la actividad celular de la hormona tiroidea, es muy importante conocerla, dado que pues así mismo vamos a poder entender cómo es el mecanismo de acción y cómo es la fisiopatología de esta condición. Una vez tenemos la hormona tiroidea que es liberada pues a la circulación periférica, esa va a requerir dos transportadores para ingresar a la célula, que van a ser los transportadores de monocarboxilato tipo 8 o el tipo 10 o los transportadores de polipéptido de iones orgánicos 1C1, como vemos aquí en la imagen, los cuales van a permitir la entrada de T3 y T4 a la célula, en su mayor medida T4. Después de que ya entran a la célula, se va a ver la participación de una selenoproteína llamada desyodinasa, a ser tipo 1, 2 o 3. La 1 y la 2, más que todo, se encargadas de la transformación de T4 a T3, como vemos aquí en la imagen, y la tipo 3, más que todo, encargada de la formación de T4 hacia T3 reversa. Una vez tenemos la formación de T3, pues esta va a ingresar al núcleo a unirse al receptor de hormona tiroidea, que estos son los que van a estar mutados en esta condición patológica, ya sean los alfa, ya sean los beta, los cuales necesitan la unión de la hormona tiroidea y después se tiene que unir al receptor X del retinoide juntos para poder activar los elementos de respuesta tiroidea en el ADN, así produciendo la traducción en el RN mensajero y después la transcripción al RNA mensajero y después la traducción en las proteínas y ejercer como tal su efecto fisiológico. En cuanto a la clasificación, básicamente va a depender de dónde está el problema y asimismo se va a clasificar esa alteración fisiopatológica. Entonces, si podemos clasificar la alteración de la sensibilidad de la hormona tiroidea,
Podemos tener defecto en el transporte en la célula, que ya va a ser cualquiera de estos receptores acá mencionados. Defecto del metabolismo de la hormona tiroidea, más que todo corresponde a un defecto de las enzimas, de las selenoproteínas encargadas de convertir T4 a T3 o T3 a T3 reversa. Y la resistencia a la hormona tiroidea, que es lo más frecuente, que es la mutación ya sea en el gen alfa o en el gen beta, que como lo vimos, pues ya lo vimos aquí en esta expresión. En cuanto a la diferencia, pues la mutación en general en el receptor beta o el receptor alfa, vamos a tener las siguientes consideraciones. Y es que en esta gráfica vamos a ver que en la gráfica A va a estar mutado el receptor beta. Por lo tanto, si recordamos, este estaba expresado en el hígado, riñón, y a nivel central sobre hipotálamo, hipófisis, cóclea y retina, donde pues se va a producir en la hipófisis pues una TSH normal o levemente elevada, dado que no va a haber un feedback negativo, una contrarregulación negativa, dado que este receptor va a estar mutado. Después se producir unos niveles normales o altos de TSH que va a estimular la glándula tiroides a seguir una producción constante de hormona tiroidea. Y así como va a estar elevadas en la circulación periférica, los tejidos pues, van a generar, también va a tener una mutación de estas. Y generar los síntomas asociados. En el caso de una mutación en el receptor alfa, pues vemos que el receptor beta a nivel central va a estar normal, por lo que pues sí va a haber una regulación del eje y vamos a tener una TSH normal. Sin embargo, va a haber una secreción continua de la hormona tiroidea y se cree que hay un aumento de la actividad de esta enzima, el iodinasa tipo 1, que va a aumentar la producción de T3 a partir de T4 y se va a producir pues asimismo resistencia en los tejidos periféricos con el receptor alfa, como son el hueso, el intestino delgado, el músculo cardíaco y el músculo esquelético también. En cuanto a la clasificación de la resistencia a la hormona tiroidea por el receptor beta, vamos a tener que puede ser general, o sea, vamos a tener un defecto en el desarrollo esquelético, puede tener un bajo coeficiente intelectual y una función, y a nivel sérico, pues una función tiroidea normal. Una mutación a nivel central o pituitaria, el paciente va a tener síntomas de hipertiroidismo y una inapropiada secreción de TSH y un elevado T3 y T4. Y a nivel periférico, pues donde los está expresado el receptor beta, pues dado que no hay acción de la hormona tiroidea, vamos a tener síntomas asociados a hipotiroidismo. A nivel sérico vamos a tener una TSH normal y una no sensibilidad periférica, pero sí hay una sensibilidad central, es decir, que se puede contrarregular el eje. Hay que tener un punto clave y es que es una condición altamente variable y que puede manifestarse con una amplia gama de síntomas, lo que convierte una enfermedad fenotípicamente heterogénea, vuelvo y lo resalto. La resistencia a la hormona tiroidea puede causar tanto hipo como hipertiroidismo en diferentes tejidos dependiendo de qué receptor de hormona tiroidea es tan frecuente en cada órgano. Es decir, si tenemos una mutación del gen del beta en diferentes tejidos, por ejemplo en el hígado, en el riñón, vamos a tener condiciones asociadas a hipotiroidismo o pues a nivel central ya vimos hipotálamo, hipófisis asociada a esta condición, mientras que tenemos una mutación en el gen alfa, vamos a tener síntomas de hipotiroidismo en los otros órganos. Es como un punto clave para, para tenerlo en cuenta y pues así poder entender la fisiopatología de esta enfermedad. En cuanto a la resistencia a la hormona tiroidea por el receptor beta, hasta ahora se han encontrado registros de más de 800 familias con 200 mutaciones diferentes de los receptores. En la mayoría de los casos, en 80%, un patrón de herencia autosómica dominante de las familias, de ahí la importancia de interrogar la historia familiar, y los pacientes sin antecedentes familiares, es decir, mutaciones de nuevo, pueden estar presentes en un 20% de los casos. Si bien recordamos, el gen receptor beta se sintetiza en el cromosoma 3, lo cual va a generar que un alelo, pues que va a estar mutado, va a generar una expresión defectuosa del gen que se expresa en el alelo contralateral y también va a generar una expresión defectuosa de los genes que se expresan en el cromosoma 17, que son los encargados de la síntesis del receptor alfa.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, el bocio es el síntoma más común, la taquicardia sinusal, también se puede presentar hipertensión arterial, la estructura baja, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pérdida de cabello, infecciones del oído, anormalidades de la nariz y la garganta como las manifestaciones más frecuentes. Sin embargo, para diferenciar una condición de otra, pues aunque ya vimos que esta es más frecuente, que está en el 85% de los pacientes y está en poco más del 10%, condición clínica más frecuente en los pacientes con una mutación beta va a ser el bocio, ¿listo? Que va a estar presente en el 65, 80, 95% de los pacientes. Y también vamos a tener una taquicardia resistente, dado que, pues, si recordamos, el receptor alfa va a estar expresado en el corazón, o sea que va a ser un exceso de hormona tiroidea que va a tratar de estimular este receptor y pues va a aumentar pues la frecuencia cardíaca. Si vemos el receptor alfa está expresado en los huesos, va a haber una mayor actividad de la hormona tiroidea, por lo que va a haber osteoporosis, eh, eso por ahí. Vamos también a tener un trastorno de déficit de atención, más que todo es atribuible pues dado que el receptor beta está expresado a nivel central y pues no se ha asociado bien como, pero pues es como una asociación por la expresión. En la historia familiar que está en 80% y las pruebas diagnósticas van a tener un incremento en la T3 y T4 libre, la TSH está normal o elevada porque no hay regulación del eje, entre otras. En cuanto al alfa, pues como la mutación hay una mutación del receptor alfa a nivel, el cual se expresa a nivel cardíaco, pues no va a haber una estimulación a este nivel y pues se va a producir bradicardia, una demora del neurodesarrollo, anemia, displasia esquelética, disformia, constipación. Recordemos que el receptor alfa pues está presente en el intestino a nivel intestinal y pues va a generar estos síntomas asociados. Hay una disminución de la relación T3, T4, por allá vimos por un aumento de la actividad de la desyoinasa tipo 1 y como hay una regulación del eje por estar bien en esta condición, una adecuada función del receptor beta, pues vamos a tener una regulación del eje hipotálamo hipófisis y pues el diagnóstico fue una secuenciación del exón para poder determinarlo. En los pacientes con la mutación del gen beta, pues para ver cuáles eran los cambios cerebrales, en Alemania hicieron un estudio de 42 pacientes, que eran de 12 eran mujeres, con una edad promedio de 38 años, que incluía 21 controles, o sea, 21 pacientes sanos y 21 pacientes con esta condición. En cuanto a los estudios de resonancia magnética un poco más avanzados, vieron que había una conectividad estructural del tracto corticoespinal mayor y un engrosamiento parietal cortical. Quizás a esto le atribuían que probablemente el paciente podía tener un trastorno de déficit de atención asociado a estas dos condiciones y además encontraron que había una disminución de la materia gris en la corteza temporal y en el tálamo. Como si bien recordamos, este, estas participan en estado de alerta, en conexiones visuales, auditivas, semánticas, y que eso podría atribuirse, estas alteraciones anatómicas podrían ser una parte de la explicación de los síntomas neurológicos que presentaban los pacientes. La otra condición es que puede generar pacientes hipertensión arterial. Y es que dependiendo de donde estés, dado que no hay una expresión del beta, pues va a generarse algunos síntomas de hipotiroidismo y si hay una sobreexpresión y en esta condición, pues va a haber una sobreexpresión del receptor alfa, por lo que va a haber una circulación hiperdinámica, aumento de la frecuencia cardíaca, contractilidad, aumento de la endotelina y un aumento de la presión arterial sistólica. En cuanto a los síntomas asociados al hipotiroidismo, aumento de la resistencia vascular periférica, un aumento de la presión arterial diastólica, una disminución de la producción de óxido nítrico y una vasodilatación dependiente de endotelina. Y entre otros, una mutación de la ioninasa 2 que puede estar asociada a diabetes y obesidad, que todo en conjunto puede llevar a que el paciente pueda tener hipertensión arterial y una hipertensión arterial de origen secundario, que es muy poco frecuente, pero pues a tenerla en cuenta. Ahora bien, ¿cómo evaluar la resistencia a la hormona tiroidea? Pues eso es más que todo es como viendo cómo es el eje y la sensibilidad a la hormona tiroidea. Hay diferentes índices que han propuestos, como el índice basado en el cuartil de retroalimentación tiroidea, índice de hormona estimulante de la tiroides y índice de resistencia a la tirotropina, los cuales se han validado en esta patología y han sido útiles para poder determinar la resistencia a la hormona tiroidea.
El diagnóstico, ¿cómo se hace? Con un historial médico completo, mucho énfasis en la historia familiar, dado que si bien recordamos, pues el 80% de estos pacientes pues presentaban una mutación autosómica dominante o una autosómica recesiva. La secuenciación genética es el gol estándar para el diagnóstico. Hay que hacer una medición de TSH, T4 y T3 libre. Los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y tiroglobulina pueden estar positivos en esta condición. Hay que medir la presión arterial, puede estar hipertenso, lo que acabamos de ver, puede estar taquicárdico o un electrocardiograma para descartar arritmias que pueden estar presentes en un 20% de los pacientes. Hay que sospecharla en pacientes con dosis suprafisiológicas de levotiroxina para lograr la supresión de TSH. Más o menos se ha descrito en algunos reportes de caso que los pacientes con esta condición a veces pueden requerir más de 300 microgramos de levotiroxina para lograr la supresión de la TSH. Debemos esta dosis sumada a las características clínicas, pues debemos sospechar esta condición. En caso de que necesitamos hacer la medición de pruebas tiroideas, los antitiroideos y las levotiroxinas se debe suspender 4 semanas respectivamente en casos sospechosos para pues, poder tener una medición fiable de lo que queremos obtener y seguir con la sospecha diagnóstica. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos excluir la tiroiditis autoinmune, aunque pues los anticuerpos pueden ser positivos, ¿no? Hay que comprobar la hiperfunción de los marcadores séricos. Hay una relación, por ejemplo, el aumento de la globulina de transportadora de hormonas sexuales, la ferritina, disminución del colesterol y hipertiroidismo, pero pues puede estar normal en resistencia en la hormona tiroidea. Los niveles de suero de su unidad alfa, hormona glicoproteica y comparables con la TSH, que una relación puede sugerir la presencia de un TSH-OMA. Sin embargo, pues la resonancia magnética también nos puede colaborar para este aspecto. Y hay que tener en cuenta que esto va a producir mucha sintomatología como por compromiso del quiasma óptico, porque la mayoría van a ser macroadenomas. Entonces, pues una evaluación del campo visual podría ayudarnos a orientar una posible diagnóstico diferencial. Otras a tener en cuenta, la amiodarona, agentes de contraste oral, los beta-bloqueadores pueden inhibir la iodenasa tipo 1, las anfetaminas aumentan la hormona liberadora de tirotropina, asimismo la TSH y las hormonas tiroideas. La heparina puede inducir la actividad de la lipoproteína lipasa para aumentar los niveles de grasa libre en suero que puede interferir con la unión de la hormona tiroidea a las proteínas transportadoras. Y otras enfermedades un poco más raras para el diagnóstico diferencial, la hipertiroxinemia disalbuminémica familiar, el exceso de globulina de unión tiroidea hereditaria adquirida, el exceso de transthyretina y un síndrome de utiliteo enfermo. En cuanto al manejo, va a ser según las manifestaciones clínicas del paciente. Los objetivos del tratamiento va a ser mantener una TSH normal y un estado metabólico equilibrado. Y los beta bloqueadores y las opciones de tratamiento se prefieren los beta bloqueadores selectivos como atenolol, los antitiroideos pueden estar indicados, análogos de la hormona tiroidea, antihipertensivos o bromocriptina que pueden inhibir la secreción inadecuada de la TSH. Y eso, pues, entre otras opciones de tratamiento, pues vamos a tener, pues, dependiendo del gen y el receptor mutado, pues, vamos a tener unas opciones de tratamiento diferentes. Si vemos cuando es una mutación del gen alfa, una opción es levotiroxina, sin embargo, cuando es beta, el tratamiento es un poco más complejo. Y otras opciones puede ser el ácido tiroacético o la dextrotiroxina. En cuanto a la condición de una mutación del receptor alfa, pues es un poco menos frecuente, ya lo vimos, y las primeras mutaciones son descritas desde 2012. Se han descrito más de 32 pacientes con 18 mutaciones diferentes. Los mecanismos, muy similar a lo que vimos anteriormente, una afinidad reducida por la T3, el mutante, el receptor alfa interfiere con el receptor normal y un reclutamiento de coactivadores en el receptor ligando es defectuoso. En cuanto a las manifestaciones clínicas, va a depender pues, de dónde está mutado, dónde se expresa y dónde se expresa el autorreceptor normalmente. Una reducción de la edad ósea, baja estatura, disnea femoral y la macrocefalia. Recordemos que el receptor alfa se expresa a nivel del hueso. Y la otra es, por ejemplo, la constipación a megacolon, dado su expresión a nivel intestinal, la bradicardia por su expresión a nivel cardíaco y otras alteraciones como anemia, discapacidad intelectual y autismo en algunos pacientes. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, igual, el Gold Standard continúa siendo la secuenciación genética del gen TRHA, que está en el cromosoma 17, y recordemos que el beta está en el cromosoma 3. Los laboratorios vamos a tener una alta proporción de T3 a T4 y de T3 a T3 reversa.
La levotiroxina nos puede ayudar a regular el eje hipotálamo-hipófisis. Recordemos que el receptor beta va a estar funcionando normalmente a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Y los tejidos esqueléticos fristencinal y miocárdico van a ser resistentes al manejo. No hay mejoría del desarrollo neurológico a pesar de que se inician las dosis de levotiroxina de forma temprana en esos pacientes y no va a haber cambios en el tiempo. Muy importante para tenerlo en cuenta. Y otras opciones de tratamiento es la liotrionina, que disminuye la TSH y la T4 libre, pero pues el efecto adverso no deseado es que va a aumentar la frecuencia cardíaca aún más. ¿Listo? Por conclusiones, pues un trastorno genético endocrino. La resistencia a la hormona tiroidea debe tenerse en cuenta cuando los pacientes presentan pruebas enigmáticas de la función tiroidea, por ejemplo, altos niveles de T3, T4 libre y TSH normal o levemente elevada, o una relación T4 libre sobre T3 libre reducida y una TSH normal en la mutación del gen alfa. El espectro clínico es amplio y heterogéneo, además puede haber fenotipos variables en pacientes con las mismas mutaciones, dado que pues si bien tenemos la expresión de un receptor, vamos a tener el efecto al contrario del otro receptor. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les haya gustado. Una enfermedad genética, como ya lo dijimos, muy poco frecuente. Sin embargo, para tenerla en cuenta en los pacientes que van a tener hormona tiroidea a dosis altas y las otras características clínicas que ya vimos ampliamente.